Duelo de Titanes, Red Dead Redemption 2 versus The Witcher 3. Son dos de los juegos más amados por la audiencia y por la crítica. Vamos a ponerlos cara a cara y ver qué pasa. Primera parte, la historia. La historia de The Witcher 3 es excelente y está enriquecida por un lore de más de 7 novelas de Andrzej Sapkowski, un escritor polaco. Esto le da muchos elementos que pueden tomar para la narrativa y un fondo extremadamente rico que usan de manera magistral para extender la historia ya contada sin perder la esencia de los personajes y continuar las líneas trazadas por los libros de manera coherente y, sobre todo, emocionante. Es una historia que nos mantiene pegados a la pantalla por docenas de horas. El problema con este juego en términos de su narrativa es que, como es un mundo tan rico, tiene muchas misiones secundarias que los jugadores encontramos irresistibles. Esto le da un ritmo inconsistente a la historia porque por un lado está la urgencia de encontrar a la hija adoptiva de Geralt lo más pronto posible, pero por otro están las pequeñas historias, algunas de ellas sacadas directamente de las novelas que se esconden en las misiones secundarias. Esta disonancia hace que se pierda un poco la magia por cuenta de la inconsistencia que esta situación presenta. Adicionalmente, The Witcher 3 es un juego de esos que, en términos narrativos, se trata más del viaje que del destino. Recuerdo haber disfrutado mucho la intriga y los giros que tomaban las situaciones particulares en las que nos veíamos involucrados, pero la conclusión no me pareció particularmente memorable. Ahora que lo pienso, tantos años después, no recuerdo muy bien cómo terminó el hilo principal de la historia. Esto me da pie para hablar del punto más fuerte de la historia de Red Dead Redemption 2, lo perfectamente coherente que era la narrativa con el tema principal y lo que pasaba en el día a día de los personajes. La historia que nos contaba Rockstar era la de un grupo de bandidos con los que era imposible no encariñarse, que estaban luchando contra los tiempos que cambiaban rápidamente y que no dejaban lugar para gente como ellos, gente que se ganaba la vida viviendo en los enormes vacíos legales que dejaba el hecho de que en esa época había una gran parte del país que aún no se había conectado con el resto, un territorio salvaje que le permitía a personajes como nuestros protagonistas hacer de las suyas y hacerse una vida robando y estafando. Empezamos con ellos huyendo después de un intento fallido de un asalto que se suponía les iba a dar la posibilidad de, por fin, huir del país y empezar una nueva vida. Los vemos moviéndose de campamento en campamento y pasando por variadas situaciones que toman una forma de espiral descendente que los lleva hacia la separación, la entrega, la locura de su líder, la decepción y la muerte de la mayoría de ellos. Es un placer acompañar a su protagonista mientras trata de ayudar a su familia a sobrevivir. Las misiones secundarias encajan perfectamente con la narrativa principal y no hacen más que enriquecer el camino hacia una de las conclusiones más emotivas e impactantes de la historia de los videojuegos. Después de su conclusión tan satisfactoria, dan muchas ganas de volver a empezar, de volver a vivir todo y de apreciar cada detalle del mundo enorme en el que todo sucede. En este apartado tengo que darle el punto a Red Dead Redemption 2. Es infinitamente superior. Segunda parte, el gameplay. El gameplay de Red Dead Redemption 2 ha sido muy ruidosamente criticado porque es muy simple. El personaje no tiene números obvios que indiquen estadísticas, no hay niveles evidentes de experiencia y, en esencia, el personaje con el que empezamos el juego es el mismo con el que lo terminamos. No se equivoquen, hay señales de progreso, hay cosas que podemos mejorar ejecutando diferentes acciones. Podemos encontrar mejores caballos e incrementar sus estadísticas de forma considerable. Podemos hacer que las habilidades del protagonista sean más eficientes y que se recarguen más rápido. Podemos hacer que el campamento nos proporcione ventajas de jugabilidad que, definitivamente, ayudan en nuestra aventura. Todo eso es cierto, pero esto no es un RPG. Red Dead Redemption 2 se apega mucho al realismo de su setting y se propone como meta que los jugadores sintamos lo difícil, pesado y peligroso que era vivir en esa época. Las mecánicas de las misiones se limitan a un patrón simple de cabalgar para ir de un lugar a otro, cubrirse y disparar. Por último, disfrutar de una cinemática que nos va a dejar más claro nuestro lugar en el mundo. Sin embargo, mientras estamos haciendo todo esto, tenemos unos controles pesados y satisfactorios, tipo The Last of Us, que hacen que se sienta que toda acción tiene una consecuencia y que el literal peso de todos nuestros movimientos depende del lugar en el que nos encontremos en un momento en particular. Esto hace que el gameplay sea el complemento perfecto del ambiente para hacernos sentir inmersos en la experiencia. El ciclo de gameplay es muy atractivo para quien quiera sentirse ahí y tenga la paciencia suficiente. El gameplay de The Witcher 3 es todo lo contrario al de Red Dead Redemption 2. Es extremadamente complejo, lleno de opciones y una mecánica de progreso tipo RPG está presente todo el tiempo. Hay varias formas de personalizar a nuestro personaje y el juego entero se convierte en una cacería por la armadura o el arma perfectas para que nuestra versión de Geralt se vuelva más poderosa. De hecho,
El sistema es tan complicado que en algunos momentos se me hizo un poco abrumador. De cualquier manera, siempre es un placer analizar estos sistemas para entender cómo funcionan y sacarles el mayor provecho. También fue el caso que CD Projekt Red lanzó varias actualizaciones de calidad de vida que mejoran la experiencia significativamente. El movimiento y el combate para mí representaron el mayor problema. Moverse por el mundo con Geralt se sentía un poco raro. Las animaciones eran un poco acartonadas y se sentían un poco separadas del ambiente. Al combate nunca llegué a acostumbrarme del todo. Este estaba acompañado por una música épica que hacía que me emocionara en todos los encuentros, pero el movimiento se me hacía algo torpe y no dejaba que me involucrara del todo en la experiencia. Otra cosa que me pareció muy extraña fue la manera en que planearon los niveles de los enemigos. Para mantener ciertas áreas fuera del progreso de la historia, hicieron que los enemigos, sin importar su naturaleza, tuvieran un nivel absurdamente alto en ocasiones. Este divorcio entre el tipo de enemigo y el área en la que se encontraban se prestó para absurdos como el hecho de que ladrones comunes tuvieran un nivel absurdamente alto y fueran letales para el Witcher, algo realmente extraño que no tenía sentido dentro del lore. Por todo esto, siempre sentí que el combate y la jugabilidad en general eran una especie de obstáculo que tenía que superar para llegar a las partes buenas de una excelente historia. Es un gran juego, pero en ocasiones se tornó frustrante. En esta categoría no me queda más remedio que darle el punto a Red Dead Redemption 2. Tercera parte, el mundo y conclusiones finales. El mundo de The Witcher 3 es enorme y lleno de sorpresas y situaciones que podemos encontrar a la vuelta de cada esquina. Es notable que muchos NPCs tienen rutinas que vemos avanzar a medida que el tiempo pasa. Esto hace que todo se sienta vivo. Presenta la ilusión de que somos solo una parte de un gran entorno y que no todo gira alrededor de nosotros. Esta gente tiene vida propia, posiciones políticas, opiniones sobre el Witcher, situaciones socioeconómicas y lo que se siente como sus propios problemas. Quiero decir, es un terreno atrapado en medio de una guerra y todo en el mundo deja claro que la población está sufriendo. Está magistralmente logrado. Ayuda que las gráficas son excelentes, incluso para un juego de 2015, y que se esmeraron en reproducir detalles del mundo real como el clima y el paso del tiempo de forma extremadamente detallada. Debo confesar, por ejemplo, que fue el primer juego en el que noté el viento. Otro detalle que hoy en día puede darse por sentado, pero que era maravilloso hace unos años, es el hecho de que podíamos mirar hacia afuera de las ventanas de los edificios y que las ciudades grandes se sentían realmente pobladas, gigantes, vibrantes y hasta peligrosas. Es que hay detalles que se sienten hasta innecesarios. Hay, por ejemplo, diferentes divisas que se pueden intercambiar. Es un mundo fascinante. El único defecto del mundo del Witcher es lo que todos identificamos hoy en día como el fenómeno Ubisoft. Todas las instancias y lugares en los que sucede algo interesante están marcados en el mapa de manera evidente. Los nidos de monstruos, los tesoros, las poblaciones, los puntos de viaje, los lugares en los que podemos encontrar misiones secundarias están marcados en un mapa que termina viéndose demasiado poblado. Creo que se disfrutaría un poco más el juego y la experiencia se sentiría más orgánica si hubieran dejado que el jugador pudiera encontrar todas estas cosas de forma natural, por la propia exploración y motivado por la curiosidad. El mundo de Red Dead Redemption 2 es gigantesco y lleno de poblaciones de diferentes tamaños que están unidas por enormes espacios vacíos en los que encontramos diferentes tipos de vida salvaje que podemos cazar. Los animales interactúan entre ellos siguiendo las normas que rigen cualquier ecosistema en el mundo real. Ya saben, uno con una cadena alimenticia bien definida. También hay encuentros que se dan de forma absolutamente casual con personajes que nos pueden dar misiones cortas que se resuelven en cuestión de minutos, que consisten en intercambios de disparos, de medicina o de improperios, según sea el caso. También nos pueden dar misiones que consisten en encontrar diferentes puntos de interés en todo el mapa y que terminan con una conclusión satisfactoria y, curiosamente, interesante. Hay hasta un supuesto viajero en el tiempo involucrado. La cosa se da de manera tan natural que, después de varios runs completos del juego, hay cosas que no he visto y encuentros que no he llegado a tener. En cuanto al setting, no me atrevo a producir un veredicto porque me es imposible determinar cuál de los dos amo más. Los mundos de fantasía medieval tipo Lord of the Rings me parecen fascinantes y crecí leyendo y viendo historias que suceden en ellos. Pero también amo los westerns por los pueblos abandonados, los desiertos y los bosques que sirvieron como escenario para la lucha de fin de siglo de la civilización por dominar un territorio completamente salvaje y peligroso. Ahí tengo que declarar un empate. En conclusión, The Witcher 3 es un gran juego, casi perfecto, que recomiendo a ojo cerrado a cualquier fan de la aventura y de los buenos videojuegos. Sin embargo, no tiene lo que se necesita para destronar a lo que he declarado en múltiples ocasiones como el mejor juego del mundo. Larga vida a Red Dead Redemption 2. Then fuck off.